Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de High Performers. En este episodio lo vamos a dedicar enfocado completamente a diferentes situaciones del fútbol nacional y cómo hemos tratado de aportar en el pasado y qué pensamos hacia adelante. Hay muchas preguntas de la afición en general, de empresarios, de directivos, de jugadores, de entrenadores que se me han acercado y considero que vale la pena dedicar este episodio a las situaciones generales del fútbol nacional, desde la federación hasta todo lo que desglosa. Recuerden que pueden suscribirse en YouTube a High Performers y pueden seguirnos en las diferentes plataformas, tanto Spotify, Apple Podcast, Facebook, suscribiéndose en YouTube y también para El Salvador en Tigo Sports. Empezamos ya en materia. Voy a desglosar todas las preguntas que me han hecho y vamos a empezar por la gestión que pude tener como director deportivo hacia adelante y las preguntas que me hacen muchísimo de volver o no en este momento, por qué sí, por qué no, y que considero que pueden ser una de las decisiones importantes que pueden venir a aportar a nuestro fútbol, ¿no? Independientemente esté yo o cualquier persona de El Salvador o persona de afuera que puedan venir a aportar. Primero, entender si considero que no hay una claridad de qué es la dirección deportiva o qué se hace al momento en El Salvador, ¿sí? En el ecosistema de nuestro fútbol profesional, desde federación a clubes, organizaciones, academias, todavía no está del todo claro qué hace un director deportivo, ¿no? Porque no hemos tenido todavía la oportunidad de tener o recibir tanta educación, primero, para una dirección deportiva, para un director deportivo, y así sucesivamente el alrededor de esto, los directivos, los entrenadores, los jugadores, algunos que sí han podido vivirlo en diferentes experiencias en el extranjero, lo pueden tener un poco más claro, pero a veces se malinterpreta y se entiende entre team manager o gerente de equipo, se piensa que eso es parte de los roles del director deportivo y no necesariamente, ¿no? Entonces voy a desglosar y voy a ir contando cómo estas experiencias que pude tener previo a llegar a la federación, durante la federación y post, y recomendaciones que pueden ayudar a hacer lo que viene adelante, ¿no? Primero, la educación, ¿no? Primero, eso es una parte importante y ahorita el momento en nuestro país es un poco limitada. Tienen que uno buscar opciones o alternativas en línea para mucha parte de la gestión de administración deportiva, no solo la dirección deportiva, ¿no? Mercadeo deportivo, medios de comunicación, tema legal, tema de dirección deportiva, videoanalista y diferentes roles que al momento no se tienen muchas opciones en el país. Uno tiene que recurrir a temas en línea en diferentes plataformas que hay. Y así fue como me fui teniendo yo esas primeras experiencias, formándome en diferentes oportunidades, desde cursos con Tigres de México, cursos con Real Madrid. Actualmente estoy cursando uno con Independiente del Valle. La maestría de FIFA y CIES, eso ayuda mucho. Todas estas oportunidades te van ayudando a formarte y que puede poner mucho en experiencia de primera mano, no solo estudios, con la organización deportiva College Cup, ¿no? Que eso, además de ser una academia, de la cual sí soy el director deportivo y conformamos diferentes equipos competitivos que compiten en torneos de alfa en El Salvador y torneos internacionales como Donosti Cup, como Dallas Cup, como Copa Rayados en México y diferentes torneos con mucho prestigio. Lo pude hacer desde 2016, así como poder impulsar una plataforma que ayuda a jóvenes a irse becados por medio del fútbol a universidades de Estados Unidos, México y España. Esta es una oportunidad que tuve yo de poder hacerlo, que me cambió la vida completamente. Pude ser parte de selecciones nacionales, sub-17, sub-20, sub-23 y después irme becado a una universidad de División 1, Universidad de Tulsa en el 2005, que eso también me ayuda mucho a la formación académica y deportiva y a impulsar esas oportunidades en College Cup a partir de 2016, y que realmente para un futbolista de Centroamérica o El Salvador, una oportunidad como esta realmente cambia la vida y es un ecosistema muy diferente al que estamos, ¿no? Sin faltar al respeto, sin menospreciar el de poder jugar en una reserva, en una segunda, tercera, primera división, pero poder irse a Estados Unidos por medio de una beca, jugar y estudiar en este tipo de universidades
las oportunidades no solo deportivas, sino que también académicas y profesionales son grandísimas. Además de mi persona, que he podido jugar División 1, también han habido otros jugadores que lo han hecho, ¿no? Como Pablo Punget, como Tomás Romero, como Alex Roldán, como Eric Zabaleta, como Derby Carrillo, y así otros jugadores que han podido sobresalir en División 1 en temas futbolísticos y también temas académicos hacia adelante. Entonces esto sirve mucho. Empecemos un poco, ¿no? Cuando llego a la federación en 2020, en octubre de 2020 para ser precisos, yo hago un plan y se lo propongo al momento a Hugo Carrillo y a su comité, que vieron a bien aceptar mi propuesta y que tal vez en ese momento, por estar parados, no se dimensionaba todo lo que se necesitaba. Y fuimos abriéndonos caminos mucho más de lo que nos imaginamos. Empezamos con selecciones juveniles y selecciones femeninas. Y de los primeros roles, aquí va empezando a desglosar lo que hace un director deportivo, es crear perfiles de cuerpos técnicos para llegar a selecciones. Desde en ese momento la sub-23 hasta 20, 17 y en las femeninas todas. Ahí era un plan de reconstrucción de selecciones femeninas. Ese es un rol importante, saber a qué entrenador se puede llevar o qué entrenadores, qué cuerpo técnico necesita alrededor, crear esos perfiles más que ir poniendo nombres, porque nombres siempre pueden salir, pero qué ADN quieren tener nuestras selecciones y qué entrenadores se lo pueden dar. Eso es algo importantísimo. Y a ese momento, no solo los cabezas de los entrenadores, sino que los que tienen que acompañarlo en la preparación física, en la preparación de porteros, en asistentes. Y a ese momento la selección mayor estaba liderada por Carlos de los Cobos. Yo específicamente pedí no ver ese proceso, sino que ver solo juveniles y femeninas. Paralelo, fútbol sala, fútbol playa y selección mayor estaban manejándose ya en un proceso que yo consideraba no necesitaba involucrarme. Y fue así como creamos los perfiles y empezamos a involucrar diferentes personas en el cuerpo técnico, empezando por Stephanie Fuentes, selecciones femeninas, y Erika Acuña. Stephanie Fuentes, alguien que está bien estudiada, que estaba en el medio de fútbol femenino, y Erika Acuña, que había sido entrenador de College Cup por 5 años, que yo tenía pleno conocimiento de su experiencia y de cómo era la persona ideal para reconstruir, porque selecciones femeninas estaban en un hoyo no solo deportivo, sino que también aspectos extradeportivos que estaban golpeando mucho el cómo y por qué llegaban un tipo de jugadores y no llegaban otro tipo de jugadoras, ¿no? Tanto a nivel nacional como Estados Unidos. Y el perfil de Erika Acuña servía mucho por su experiencia conmigo, su parte bilingüe, de poder hablar inglés y hacia el ADN que queríamos construir adelante era muchas jugadoras de Estados Unidos. Y eso servía mucho. Y además la personalidad para cambiar y reconstruir una falta grande de disciplina y orden en selecciones femeninas. En selecciones masculinas necesitamos preparadores de porteros, 2. No se tenía y necesitábamos para juveniles y para mayor. Y fue así como llegamos a Fidel Mondragón y a Fito Menéndez. En ese momento, los dos viendo las dos cosas, tanto selecciones juveniles como mayores. Y en preparación física buscamos a Pablo Rodas, alguien que ya tenía un recorrido y experiencia en selecciones juveniles y sabía cómo aportar y manejar una plataforma de preparación física en general, no solo en el momento que llegaban, sino la comunicación con los clubes, que eso es algo importantísimo, y los reportes que se hacen, tanto lo hacíamos nosotros de selecciones a clubes, de clubes a nosotros no mucho, pero es parte de poder llevar y mantener una relación. Y en la cabeza, en ese momento del sub-23, el perfil para sub-23, pero que iba a liderar el proceso de sub-20 y sub-17, fue Hugo Pérez. Que en ese momento yo consideraba que no había un mejor perfil que ese, porque tenía toda la experiencia, las credenciales en selecciones juveniles y el método y modelo de juego, metodología de entrenamiento muy actualizada, muy preparado, y el modelo de juego, algo que sí venía a sumar mucho a nuestras selecciones, a nuestro tipo de jugador, a nuestra idiosincrasia, que tampoco para él iba a ser algo ajeno, porque a veces puedes tener un entrenador muy actualizado, muy preparado, que viene de Europa, de Sudamérica, de cualquier lado, y si no conoce la idiosincrasia de nuestro país, de El Salvador, el tipo de jugador, el manejo con clubes, con primera división, con segunda, con tercera, alfas, eso choca muchísimo, y ese periodo
o curva de aprendizaje toma mucho tiempo si alguien no lo conoce. Pero traerlo a él que ya lo conocía y que ya no le iba a hacer nada ajeno, era un fit ideal. Ya con eso puesto en el modelo, era qué perfil de jugadores y jugadoras podíamos empezar a buscar y traer, tanto en femeninas como en masculinas, ¿no? Y el primer reto era el preolímpico, sub-23. Ahí identificamos como jugadores principales que teníamos que buscar a Enrico Dueñas, a los hermanos Gil y a Joshua Pérez, ¿no? Esta es parte de la gestión de un director deportivo, cómo salir a buscar y presentar un plan a los distintos protagonistas alrededor de estos jugadores. No es solo el jugador, en algunos casos puede ser a los papás, en algunos casos puede ser a la gente, en algunos casos puede ser al club, y era acercarse a este entorno, ¿no? En el caso de Enrico fue con el club directo, con el director deportivo del club, se involucró un poco la gente y el papá, para presentarle por qué escoger El Salvador, ¿no? Y presentarle cómo veíamos ese 2021, que podía participar en el preolímpico sub-23, hacia adelante Copa Oro y eliminatoria de octagonal. Entonces presentarle cómo en un plan a un joven en ese momento de 18, 19 años podía impulsar su carrera teniendo un preolímpico, teniendo una Copa de Oro y teniendo una eliminatoria de octagonal a Qatar, que era muy probable que de otro lado no le podía llegar. Después con los hermanos Gil me reuní con el papá, una de las primeras gestiones fue un almuerzo que tuve con él para presentarle en ese momento para Brian y para Mayer en la próxima sub-20 que íbamos a tener en meses adelante. Pero muy parecido que Enrico, el proyecto para Brian era ser parte del preolímpico y en el mismo año jugar Copa Oro y octagonal. En ese momento Brian estaba ya estaba siendo tomado en cuenta en microciclos de una sub-20 de Colombia para jugar un suramericano. Entonces sí era un poco difícil porque había una posibilidad real que él pudiera jugar un suramericano sub-20. Una ventaja que salió en ese momento para nosotros es que FIFA canceló los mundiales sub-17 y sub-20 por el tema de COVID y se quedó solo con sub-23 y selección mayor. Entonces ahí desapareció del mapa la posibilidad de Brian de jugar con una sub-20. Ya una sub-23 iba a ser muy difícil para él poder lograrlo. Entonces el plan de jugar preolímpico y jugar Copa Oro y octagonal era ideal. Lastimosamente el club y el entorno de Brian no lo vieron así, decidieron esperar un poco y fue hasta más adelante que escogieron jugar para El Salvador. Pero sí Mayer y Cristian, que no tenían opciones con Colombia, sí pudimos tomarlos en cuenta, tanto a Mayer para el proceso sub-20 y a Cristian incorporarlo en el proceso de selección mayor, que fue llegando y aportó y estuvo en octagonal siendo parte de la selección. Entonces, esos son parte de los roles. En el caso de Joshua Pérez, fue directo con su agente y con el club. En ese momento estaba en tercera división en España, para acercarnos a que pudiera ser parte de ese mismo plan, ¿no? Preolímpico, Copa Oro y octagonal. Eso es parte de una dirección deportiva y cómo es importante esa comunicación con los clubes, poder acercarse por medio de correos, llamadas, por presentar un plan con una estructura ordenada, poder hablar el idioma, ¿no? En Holanda teníamos que hablar inglés, el idioma en común. En Colombia no había mucha necesidad, pero después, hacia adelante, con el proceso que se siguió post-preolímpico, que en abril dan el aval o ven a bien dar a nuestra gestión de dirección deportiva y de gestión técnica de Hugo Pérez, la selección mayor, ¿no? Entonces ahí en abril post-preolímpico, el plan en la dirección deportiva cambia a ser no solo selecciones juveniles y selecciones femeninas, sino que a tomar la selección mayor. Y en ese momento también veíamos cómo hacía sentido en ambos géneros tener una misma estructura, un mismo ADN, una misma metodología, un mismo modelo de juego. Hugo Pérez encargándose de selección mayor y de selecciones masculinas, él como entrenador principal de la selección mayor y sus asistentes siendo parte de los procesos sub-20, sub-17 y sub-15. Y en el otro lado era difícil porque no se contaba con un presupuesto para que las selecciones femeninas tuvieran diferentes cuerpos técnicos. Entonces la propuesta fue que Erika Acuña, Stephanie Fuentes y Fidel Mondragón tomaran las 3 selecciones femeninas, la mayor, la 20 y la 17. Pero en ambos géneros podíamos tener una misma dirección y no ser islas diferentes, que a veces pasa en clubes o en federaciones,
que actualmente lo pudimos ver, ¿no? Que no tiene nada de malo, tampoco es que tenga que haber una regla, que toda tenga que seguir la misma línea, pero tenemos a Dóniga con un modelo de juego y con un ADN y con una metodología para la selección mayor, y tenemos a la sub-20 con Cortés, con otra metodología, con otro modelo de juego y con diferentes formas. A la 17 con Serrano, un poquito más parecida tal vez al de la 20, pero no siguiendo un mismo modelo de dirección. Otra vez, no es que tenga que manejarse así, pero puede ser mucho más fácil tener un proceso para un joven que está en una sub-20. Voy a decir un ejemplo, ¿no? Para nosotros, Harold Osorio en un momento estaba en una sub-20 y de repente recibía convocatorias, lo hicimos debutar en selección mayor, y la metodología, la forma de entrenamiento, el modelo de juego era el mismo, que él iba a jugar en ese momento de 8, digamos de un volante mixto en la sub-20, y lo mismo iba a cumplir en la mayor. Y el lenguaje, la forma, la metodología de entrenamiento era la misma. Entonces es mucho más fácil para un joven poder tener esa proyección, y eso es parte de un rol de un director deportivo que puede hacer en FAS, en Alianza, en Águila, de tener esa dirección, ese vínculo de un primer equipo a la reserva o la sub-17, y que los entrenadores, los cuerpos técnicos puedan manejar el mismo lenguaje, el mismo modelo de juego, mismos sistemas o diferentes sistemas, que para un joven, voy a decir otro ejemplo actual, ¿no? Villatoro de Águila, de repente pueda hacer partidos en la reserva y sabe que pueda jugar en un 4-2-3-1 de extremo izquierdo y que pueda tener los roles parecidos a los que tiene en el equipo mayor en la reserva, o viceversa, ¿no? Y no sean islas diferentes y que de repente juegue 3-5-2, entonces aquí tiene que jugar de carrilero y no tiene un lateral que le apoye atrás, y que sus roles defensivos y ofensivos son completamente diferentes que en el primer equipo o en la reserva. Esos son temas que el director deportivo ayuda a tener una estrategia, a tener un plan que se sigue, y así escoger los cuerpos técnicos y las personas que van involucradas. Volviendo, cuando presentamos este plan, adicional al plan de selecciones masculinas y selecciones femeninas, se crea un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo para las famosas alfas, ¿no? Que esto en diferentes partes del mundo, en diferentes países, tienen unas responsabilidades similares. Los países pueden estar estructurados por zonas, por regiones, por departamentos, y estos departamentos tienen una gestión dentro de su región, dentro de su parte geográfica, y esto suma una estrategia completa de una federación, ¿no? De una selección, de un mismo club, puede ser en su ciudad y sus departamentos o sus municipios, cómo los construyen. Entonces, en ese momento se presentó y se creó en conjunto con Hugo Pérez, Eric Acuña y mi persona un plan para las ADFAS. Un plan que requería estandarizar el sistema de competencia y los sistemas en los que se juega, quiero decir, los formatos. Actualmente en una región del país, voy a decir por ejemplo en Oriente, en la sub-8, sub-10 y sub-12 se juega un formato, y en Occidente o en Centro, en Paracentral, se juega otro. No tenemos una estandarización a decir, bueno, vamos a jugar fútbol 7 o fútbol 9. Entonces eso se vuelve complicado porque no hay una estandarización, y cuando queremos capacitar entrenadores, digamos de fútbol base, unos van a tener que aplicar fútbol 10, fútbol 11, otro fútbol 7, otro fútbol 9, y no hay un sistema de competencia que una a decir, bueno, los mejores de la Alfa de Santa Ana o de Occidente después juegan entre ellos y después vamos a un campeonato nacional en cada una de las categorías. Y fue lo que se hizo. Aquí dejo también una referencia, no voy a meterme a detalles del plan, pero aquí tenemos una referencia, el link con el plan completo, ¿no? A donde básicamente desde sub-8 hasta sub-17 hay un sistema de competencia a nivel nacional que se juega por departamento, después por región y después a nivel nacional. Y esto se une a cómo empezamos a construir selecciones juveniles, que teniendo ese sistema de competencia es mucho más fácil identificar a un niño, digamos, si vamos a hacer una sub-15, bueno, vamos a ver en sub-15 este año, por ejemplo, son 2010. Y si yo quiero a un niño 2010, quiero ver del sistema de competencia que tenemos actual los mejores porteros. Y ahí vamos a ver los mejores porteros de Oriente, los mejores de Occidente, los mejores de Centro, los mejores de Paracentral. Y así podemos ir identificando, bueno, estos son los 5 porteros 2010 que mejor rendimiento han tenido, que el perfil físico cumple, y así me voy por cada posición. Y fue como empezamos a armar nosotros selecciones juveniles. Primero se armaban
a nivel regional. Hacíamos visorías en sub-15, sub-17, que ahí es donde considero que vale la pena. En sub-20 ya en visorías abiertas ya es perder el tiempo. Se hacían selecciones regionales, lo mejor que vimos de Oriente, bueno, se queda en Oriente, lo mejor que vimos de Paracentral, lo mejor de Centro y lo mejor de Occidente. Y aquí incluíamos a los entrenadores de alfa, que también aquí mucha gente dice las alfas no sirven, hay que deshacerlas, hay que quitar. A ver, muchas de las cosas tienen que ver cómo han sido lideradas y cómo han sido estructuradas. En ese momento escogimos entrenadores de alfas para que semanalmente con entrenadores de selecciones juveniles estuvieran entrenando 2 veces a la semana a estos mejores jugadores de Oriente. Se unía el entrenador de Alfa San Miguel y de Alfa Zulután con William Renderos, con Gerson Pérez, y hacían el entreno de esa semana para los mejores de San Miguel. Y así pasaba a los mejores de Occidente, los mejores de Paracentral y los mejores de Centro. Y después de un periodo de aproximadamente 3 meses, los convocamos y los traíamos a la federación. Y teníamos 4 selecciones, y esas 4 selecciones hacían una cuadrangular en una concentración donde compartíamos mucho de temas de nutrición, temas tácticos, temas de hábitos de entrenamiento, temas psicológicos que empezamos a identificar de algunos niños para poder hacer de esos 4 una selección, sub-17, sub-15, sub-20. Y adicional a eso, había un scouting y un proceso paralelo de los mejores que podíamos identificar en Norteamérica. Para esto hacíamos un campamento en Los Ángeles, en lo que, parecido a esto, invitábamos a los mejores, en ese momento más que de región, eran los mejores de academias de MLS. Identificábamos y viajábamos a los showcases o torneos de MLS, y ahí identificábamos a los mejores americanos, salvadoreños, a veces triple nacionalidad, y los invitábamos a este campamento en Los Ángeles. Y en este campamento en Los Ángeles, el cuerpo técnico, 3, 4 entrenadores, William Renderos, Hugo Pérez, Gerson Pérez, Pablo Rodas, Fito Menéndez, viajaban y evaluábamos a esos jóvenes. Entonces teníamos básicamente 5 grupos, los 4 de El Salvador por región, Oriente, Occidente, Paracentral, Centro, y el de Norteamérica, para tener una lista de 120, 100 jugadores, de los cuales tendríamos que elegir unos 25, 30, 35 para empezar el proceso, que el proceso incluía aproximadamente 10, 12, 14 partidos internacionales y poder llegar a un premundial. Esto se traslada un poco en femenino, no tan grande y no tan estructurado, porque lastimosamente no se cuenta con un sistema de competencia en femenino como en masculino. No hay alfa sub-8, sub-10, sub-2, sub-14, sino que es mucho más limitado, pero se hacía similar, escoger las mejores que vienen aquí, y empezamos a hacer visorías con Erika Acuña y Fidel Mondragón en Estados Unidos. Y así fue como empieza ese proceso a tomar forma en 2021, y que las selecciones masculinas y femeninas empezaban a tener un ADN, empezaban a tener un modelo de juego, empezaban a tener diferentes formas de scouting y de cómo podemos escoger jugadores o jugadoras. En el camino, lastimosamente, en el tema de alfas no caminó el plan de desarrollo como hubiéramos querido. Se hicieron bloqueos internos por diferentes intereses, votaciones y direcciones, que es parte, lastimosamente, de cómo está fragmentado, de roto nuestro ecosistema de fútbol, y no nos permite mucho unirnos y caminar en una misma dirección, pero igual se trató de caminar. Y todos estos planes requerían de un presupuesto. Y en la federación, ahora, en ese momento y en el pasado, hay muchos limitantes de presupuesto, y uno tiene que saberlo. No es para mí válido llegar a un puesto de dirección deportiva, de comité o de entrenadores pensando que no se tiene esto, o pensando que se tiene esto, y llegar ya ahí y decir, bueno, pero es que no se puede porque no hay presupuesto. Eso es una excusa barata. Lo que hicimos fue nosotros mismos buscar el recurso, y nos acercamos a empresa privada. Mucha de la empresa privada con la que tengo una relación por College Cup o por diferentes otras relaciones o actividades, y creyeron en el proyecto, y creyeron mucho. Llevamos 8 patrocinadores con un presupuesto fuerte para poder apoyarnos a cumplir estos planes, que incluían tanto masculino como femenino, incluían scouting, incluían concentraciones, partidos internacionales, a que pudieran darnos presupuesto para cumplir con esto. Los viajes de los jóvenes, tanto femeninos o masculinos, que venían de Estados Unidos, de Norteamérica o a veces de Europa, y los traíamos
o de Sudamérica, como con el caso de los Hill, que tuviéramos un presupuesto para eso, ¿no? Los boletos, su estadía, a veces su comida. Cuento una anécdota, de repente una concentración, en el momento a la gente que manejaba, por ejemplo, el secretario general, se le olvidó pedir la comida y tuve que ir con el cuerpo técnico caminando a San Martín, abajo de la federación, y yo mismo pagar por la cena de la concentración de selección mayor, que en ese momento no teníamos comida. Y lo que quiero decir en ese momento, no hay que llenarse de excusas, hay que buscar soluciones y que tratar de saber que los diferentes variables no van a estar todo a su favor, todo ordenado, pero van a haber formas en las que se puede sumar. Después, ya en selección mayor, las gestiones con los jugadores que se fueron sumando, ¿no? Y cuento un caso específico, ¿no? Alex Roldán. Cuando yo llegué en octubre de 2020 a la federación, yo en ese momento le digo a Carlos de los Cobos y a Ernesto Goches que hay 2 jugadores que pueden ser tomados en cuenta, que era Cristian Martínez, costarricense salvadoreño, y Alex Roldán, que estaba en Seattle Sounders. Ellos consideraron no ver o no tomar los jugadores e incluirlos en ese proceso, pero en abril, que nosotros entramos, tomamos esas gestiones. Y la de Alex Roldán ya tenía un avance con Guatemala. Por suerte logramos meternos a tiempo en el proceso, y fue mi persona que se comunicó directamente con Seattle Sounders, a donde pude mandarles un plan estructurado de lo que habíamos para Alex y por qué escoger El Salvador y no otra selección, sin mencionar cuál era la otra selección, que teníamos en ese momento una ventaja deportiva y estábamos mucho mejor estructurados que Guatemala. Ahora probablemente esté invertida en los papeles, pero era un entrenador y un ADN mucho más estructurado. En El Salvador teníamos ya una clasificación directa a Copa Oro y a octagonal, y Guatemala en ese momento no. Entonces logramos que el club presentara al agente y al jugador. Fueron muy transparentes y directos. Dijeron: mira, Diego, no es una decisión nuestra, nosotros vamos a pasar esta comunicación al agente y al jugador. Si ellos consideran que esto vale la pena, ellos se van a comunicar contigo. Y por suerte, a la semana el agente se estaba contactando conmigo y tuvimos una reunión con el agente primero. Pude ir a sentarme con él y presentarle el plan, y él me dijo: bueno, con esto yo voy a sentarme con Alex y su familia, y ahí ya vamos a contactarnos con ustedes. Y se contactaron con nosotros. Ya me dijeron: bueno, Alex quiere tomar la reunión y quiere saber qué van a hacer. Y en ese momento ya incorporé a Hugo Pérez a la reunión, porque para mí era una pieza clave para que Alex también, muchos de estos jugadores, no solo jugar para un país, sino que para quién van a jugar. ¿Quién es el entrenador? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su forma de jugar? ¿Cuál es hasta el mismo lenguaje, ¿no? de poder hablar español, inglés y la cultura que se estaba creando? Esto ayudó y fue así como él decidió. En el caso de Cristian Martínez también tenía sus dudas, y ahí lo invito yo a la primera fecha, a la primera ventana de octagonal, sin él decidir. Yo le dije: mira, antes que decidas, porque tal vez así solo sentarnos no es tan fácil, te quiero invitar a que estés con nosotros como un jugador más, y obviamente sin poder jugar, pero que conozcas de primera mano la cultura que hay en esta selección, en esta federación, lo que estamos haciendo, conozcas el cuerpo técnico. Y vino. Y en esa ventana que jugamos con Estados Unidos, con Honduras y con Canadá, Cristian Martínez estuvo como un jugador más, sin decidir todavía. Y posterior a eso nos dio el sí y nos dijo que quería ser parte. Y fue así como fuimos incorporándolo. Y estas son partes de las gestiones que puede haber de un director deportivo. Adicional, hablar ya de regresar ahora. Mucha gente me pregunta: mira, ¿por qué no regresás? El director que estuvo, sin mencionar nombres y sin hablar mal de la persona, sabemos que le costó mucho y no tenía credenciales o la experiencia para poder engranar todo esto. Una situación complicada, y también el comité que estuvo, la comisión, no tenía tanta experiencia para darle más herramientas, pero al final considero que es un momento complicado, porque la federación actualmente tiene muchos retos, y considero que esta comisión actual seguramente va a abrir muchos de estos caminos y vamos a tener una mejor dirección independientemente de quién llegue desde el tema de estatutos. Pero actualmente los problemas internos de la federación no son tanto el entrenador de turno, o sea, de los Cobos, Hugo Pérez, David Dóniga o quien sea que vayan a traer. Esos son los que están en primera línea, ¿no? O a veces la posición director deportivo, pero atrás hay un engranaje que al momento no está
y que costó mucho, lo puedo decir de primera mano, caminar internamente y hay que decirlo, hay mucha gente adentro que puede aportar y hay mucha gente adentro que no puede aportar necesariamente, y llegar ahí me pasó a mí, tratar de encaminar, direccionar a una federación a profesionalizarse. Había mucha resistencia al cambio y hay muchas personas internamente que, no los culpo, que no quieren perder su puesto, aunque eso signifique no caminar y no desarrollar el fútbol y no dar un salto profesional. Y sin hacer esos cambios es muy difícil quien llegue, que sea mi persona o cualquier otro director deportivo con experiencia, si ese ecosistema adentro sigue con esa resistencia fuerte al cambio, va a ser muy complicado. Y me pasó a mí, y pude hacer con mucha gente actualmente que están adentro una relación buenísima, y con otros no tanto, porque no va a llegar nadie ahí a quedar bien con todo el mundo si quiere cambiar las cosas. Si las cosas se quieren cambiar, hay muchas personas que tienen que cambiar internamente o probablemente no tengan que seguir, porque el camino hacia el profesionalismo y hacia mejorar las cosas es bien difícil con un grupo o diferentes gestiones que nos han llevado a lo que hemos tenido los últimos 20, 30 años, ¿no? Que puedan haber chispazos, que puedan haber caminos, que puedan haber procesos como los que iniciamos nosotros, que puedan dar señales, pero de repente, bueno, pedir las alfas que no sigan ese camino, porque no queremos que se vean bien ellos, o querer profesionalizar hasta detalles como la comida, tener que estarme peleando en ese momento por la comida, el tipo de comida, por los boletos. Puedo contarles y una anécdota. En un aeropuerto estaba, y de casualidad estaba Narciso Orellana conmigo, y yo con un directivo pidiéndole que nos den el presupuesto para poder comer en el aeropuerto, en medio de una octagonal. Ese tipo de gaste no vale la pena para nadie. Y en mi caso personal, tanto previo a estar en la federación como post, mi enfoque ha sido College Cup, y es una organización deportiva que gracias a Dios ha ido creciendo, y que desenfocarme en el 2020, 2022 que estuve en la federación, costó. Yo sabía, y lo hice de una manera genuina y noble, de llegar a la federación, porque muchísimos que queremos cambiar nuestro fútbol, pero también hay muchísimos que lo quieren cambiar y no se quieren exponer a ese desorden y a ese desgaste que puede generar para el trabajo de uno, para la reputación de uno, ¿no? A veces que llegue alguien preparado, con credenciales, con experiencia, que no tengo que decir, que no digo que yo soy el único, pueden haber muchísimos en El Salvador, pero perfiles que hayan sido seleccionados nacionales, que académicamente han tenido una buena preparación, que profesionalmente, antes de College Cup, yo pude trabajar en empresa privada alrededor de 8 o 9 años, que me sirvió muchísimo en entender una manera estructurada de un trabajo de empresas multinacionales, procesos, inteligencia emocional, manejo de personal, liderazgo. Estas cosas pueden ayudar mucho. A la fecha ahora, como digo, yo me sigo capacitando, porque College Cup merece eso, y el enfoque que le hemos dado y el crecimiento que estamos teniendo en niños y niñas en fútbol masculino, fútbol femenino, ha sido grandísimo, hasta el momento de haber sido escogidos por FIFA como una de las academias para trabajar un plan de desarrollo, con los que trabajamos con FIFA y Double Pass, una empresa de Bélgica, que nos ayuda a un plan de desarrollo de talento en niñas y en niños. Eso para nosotros fue un logro importante, que FIFA nos escogiera. Y las diferentes experiencias que he tenido, como dije, en cursos con Tigres, en la maestría con FIFA y CIES, con Real Madrid, actualmente con Independiente del Valle de Ecuador. Voy a tener la oportunidad de poder ir el otro mes, aparte de este curso que estoy tomando, a conocer y visitar de primera mano esas no solo instalaciones, sino que las formas en las que trabaja un club de esa magnitud y cómo están formando jóvenes para poder exportarlos. Todo esto a veces choca con un ecosistema que a veces no es solo de directivos. Yo tengo una relación con directivos de primera, de segunda, de tercera, de AFAS muy buena, y tengo otros que no, porque de repente esos cambios que necesita nuestro fútbol afectan de una forma a la gestión que se está haciendo, o a la poca gestión que está haciendo, y se exponen a ver que, por ejemplo, un jugador, al educarlo, empieza a pedir condiciones diferentes en su contrato, y eso pueda venir a afectar y empezar a crear esto de que nos pasó cuando estábamos educando a los jugadores, a decir, no, miren, esta gente está vendiendo jugadores y está teniendo comisiones, cual fue pero lejanísimo a la realidad. Y yo en su momento me pude reunir con Alejandro González, con Pedro
Hernández para aclarar esos temas y quedamos en buenas relaciones y entendieron el por qué y cómo, pero que al final también el jugador necesita unas condiciones diferentes en sus contratos de primera división, que esta otra comisión sí intentó un esfuerzo en poder estructurar eso, ¿no? Desde el pago a 12 meses, a 10 meses, o el tiempo que tenga que ser, el respetar espacios, el poder entender también cómo clubes pueden ganar muchísimo por vender a los jugadores, por exportarlos. Alianza lo logró hacer con Harold, Águila pudo tener la oportunidad con Ronald, con Steven, y creo que lo hicieron tal vez no con un jugador joven o nacional, pero lo hicieron actualmente con un jugador que vendieron a Irak y se está estructurando mucho mejor. Entonces, a este momento es complicado para cualquier persona tomar una decisión de si ir a la federación o no sin conocer estatutos. Esta nueva comisión tiene muchas, para mí, credenciales para poder lograrlo, desde la experiencia de Rolando en los estatutos en Panamá, hasta Oscar Giral, que es alguien del medio y que ha vivido de primera mano qué significa gestionar un club. Seguramente vamos a ver un mejor camino y con los estatutos ahí poder decidir quiénes y cómo pueden formar parte. A este momento es complicadísimo decir algo en cualquier posición. Yo agradezco mucho a la afición, a los directivos, a los empresarios que se me han acercado. Todos queremos un mejor fútbol y no descarto una forma, sea directa o indirecta, de aportar a la federación, no importa si es adentro o por fuera, en una comisión, en un tipo de grupo que pueda ayudar en direccionar un plan de desarrollo, construcción de selecciones juveniles, y que lo he hecho desde que fui parte directamente hasta el proceso anterior. He dado aportes en un momento a Diogo, al profe Serrano, he tenido reuniones con Rubén de la Barrera, con Dóniga, siempre para aportar el ecosistema. Al final tampoco El Salvador es muy grande y no hay muchos que podamos tratar de aportar de diferentes formas y figuras, que no tenga que ser solamente como un miembro del comité o un puesto en específico. Por último, también hablar un poco del tema de Nido Camp. Hay mucha gente que me ha preguntado esto y que también hay que decir, no todas las cosas que uno hace, o no solo decir lo bueno, lastimosamente no caminó como quisiéramos. Yo a esta gente de Águila, liderada por Alejandro González, no tengo más que respeto y agradecimiento por cómo recibieron la idea, por el trabajo que están haciendo, porque sí están pensando en crecer y hacer cosas un poco diferentes, aunque cueste. Otra vez, el ecosistema no es tan fácil, no es que un equipo o un torneo vaya a ser suficiente para poder encaminar y cambiar a un club o una federación, pero no caminó como hubiéramos querido, ¿no? Hay una inversión fuerte que se tiene que hacer del parte del club y una parte de inversión de tiempo de las personas que estaríamos involucradas en eso, que al momento mejor se decidió poner en paro, dar un hold a ese proyecto y ver si más adelante eso se pueda hacer, porque realmente es una idea muy importante para cualquier club y especialmente para Águila, de crecer en las formas en las que se trabaja, en las gestiones, en los ingresos, en las estructuras, en el scouting que se puede hacer y el trabajo con la comunidad de Estados Unidos, que realmente yo sigo teniendo mucha relación con esta comunidad por diferentes razones, principalmente por College Cup. He estado en torneos en Texas, en los cuales he tenido mucho acercamiento con la afición, especialmente con los Bichos Unidos, a quien mando un fuerte saludo y abrazo, porque es un brazo importante para la selección y para nuestras selecciones tener a esta afición y a esta comunidad cerca. Actualmente se está perdiendo mucho ese vínculo y lo hemos visto con una desconexión de la afición en Estados Unidos con la selección. En los últimos partidos y en general con empresarios que he podido reunirme con afición que no están tan entusiasmados por la falta de proyecto, por la dirección que se está llevando, y se entiende. Ojalá hacia adelante se pueda retomar y esto pueda volver a recuperarse lo que logramos en 2021, 2022, lo que se está manteniendo con el proceso de selecciones femeninas, que sí se mantiene esa conexión porque se ha respetado el proceso, ¿no? Entonces, realmente otra vez agradecer a la gente de Águila y ojalá más adelante lo podamos hacer, este proyecto, porque sí tiene muchísimo potencial. Por último, agradecer a todos los que están pendientes de High Performers, por todas las preguntas que nos llegan, por la interacción que generan con nosotros en YouTube, en Facebook y en las diferentes otras plataformas. Agradecer también a los que nos ven y nos escuchan por medio de Tigo Sports,
Este fue un nuevo episodio de High Performance. Vamos a estar pendientes con los próximos porque vamos a tener Liga Centroamericana, que tiene el partido de vuelta de Águila. La selección tiene compromisos en octubre de Liga de Naciones y también pendientes de lo que pueda venir en selecciones juveniles para que podamos estar viendo lo que pasa tanto en masculino como en femenino. Le agradezco mucho y este fue un nuevo episodio de High Performance para Tigo Sports El Salvador y para YouTube en el resto de la región.